Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo video que hemos denominado Gerencia Estratégica de Costos. La gerencia estratégica de costos es una nueva filosofía que compromete al recurso humano de las empresas para fortalecerlas y lograr cumplir con sus metas y objetivos, lo que significa gestionar con diligencia el uso de los recursos escasos. Una empresa es viable si cumple su meta, siendo esta la rentabilidad económica o social. Desde un punto de vista económico, debe producir utilidades, y desde un punto de vista social, tiene la responsabilidad de impactar bien con unos recursos escasos con que se cuenta. Crítica moderna a la contabilidad tradicional. Muchos autores han dado diversas definiciones acerca de la contabilidad. El Instituto Americano de Contadores Públicos la define de la siguiente manera: la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero transacciones y eventos que son en parte por lo menos de carácter financiero e interpretar los resultados de estos. Con frecuencia se le ha llamado también el lenguaje de los negocios, ya que es un idioma universal por medio del cual la gerencia o administración conoce, controla y dirige las operaciones de una empresa, y por consiguiente se dice que genera datos sobre hechos pasados. La contabilidad no puede ser cosa del pasado, es necesariamente presente porque el negocio es actual y de alguna manera un asunto del futuro en la medida que debe servir para proyectar el negocio y evaluar si está o no en capacidad de continuar como negocio en marcha. Un artículo escrito por Robin Cooper con el siguiente título: Estén atentos, contadores gerenciales, quien invita a los contadores a abandonar el papel de ser centinelas del pasado, y dice: en la sala de cuidados intensivos al paciente no se le maquilla, se le resucita y se le mantiene estable. Por tanto, la actitud del contador gerencial debe ser proactiva, prefiriendo el futuro y no el pasado, la gestión y no la técnica. Esto asegurará un elemento importante como solución al problema económico que hoy en día enfrentan las empresas. Características básicas de los negocios actuales. Es obvio que los negocios cambiaron. Las características básicas de los negocios actuales son el ser múltiples, es decir, son muy variados, veloces, casi frenéticos, es decir, están en constante cambio, y además son muy complejos, ya que no son únicamente entre un deudor y un acreedor. En términos económicos, están centrados en el intercambio, es decir, el comercio, o en la producción, es decir, la industria. Hoy giran alrededor de la generación de valor, de la información y del conocimiento. Esta complejidad en que se desenvuelven los negocios hoy en día se debe a la alta competitividad, la constante innovación y el ambiente de mucho riesgo para hacer negocios. Hoy está claro que todos los negocios tienen implícita una cantidad de riesgos y que no existe un negocio sin riesgos. La ley de los negocios actuales señala que no hay nada seguro. Lo único constante es el cambio, la innovación, la competitividad y el libre mercado. Y ellos, en lugar de eliminar el riesgo, más bien lo acrecientan.
La nueva centuria implica cambios de fondo que ya se están dando en la contabilidad como tal, y el más importante de todos radica en cambiar el énfasis del registro de la información contable por el de la medición del valor agregado que se genera. Ruta hacia el éxito. Anualmente nacen y mueren una gran cantidad de empresas. Algunas logran mantenerse durante algún tiempo cubriendo únicamente sus costos operativos, una existencia efímera, o que nunca logran alcanzar un desarrollo o crecimiento sostenido. La mayoría de los negocios nacen pequeños y apenas logran crecimientos muy discretos. Sin embargo, un grupo reducido y selecto de empresas crecen hasta obtener la condición de líderes. Ellas no luchan por sobrevivir dentro de un mundo globalizado, que implica una mayor competencia, sino lo que buscan es ser la más grande, la mejor o simplemente la única. ¿Qué es lo que hacen estas empresas para lograr este desarrollo? Primeramente, deben de tener objetivos claros y precisos que la guíen por el camino preciso hacia la meta escogida, para que no se pierdan en el complejo mundo de los negocios, ni la afecten la globalización de los mercados. Séneca nos recuerda: ningún viento es bueno para un barco que no tiene puerto. Si no se tiene una visión clara y precisa por todos los integrantes de una empresa que indique hacia dónde se quiere llegar y cuál es la meta suprema que se desea alcanzar, cualquier camino que se tome será irrelevante. El éxito de una empresa depende de la habilidad administrativa que tengan sus ejecutivos para enfrentarse eficazmente a las alternativas y condiciones del cambiante mundo actual y a la incertidumbre del mañana. Una mala decisión puede afectar en forma grave la trayectoria y el crecimiento de una empresa. Por tanto, el éxito o la supervivencia dependen en gran medida de la capacidad que tengan sus ejecutivos para elegir inteligentemente entre las distintas formas posibles que puedan existir, aquella que mejor se adapte a las necesidades de la empresa. Nadie puede negar que la calidad de las decisiones en cualquier tipo de empresa, ya sea grande o pequeña, está en función directa del tipo de información disponible. Por tanto, si se desea que una organización se desarrolle normalmente, debe de contar con un buen sistema de información gerencial. ¿Qué rumbo debemos tomar? Si no se tiene una visión clara por todos los integrantes de una empresa que indique hacia dónde se quiere llegar y cuál es la meta suprema que se desea alcanzar, cualquier camino que se tome será irrelevante. Necesidad de contar con objetivos y metas claramente establecidas. Si una empresa no tiene claro cuáles son sus objetivos y las metas que se tienen que cumplir por cada uno de los integrantes y de la estrategia que se debe seguir, los resultados que se pueden alcanzar podrían resultar fatales para la empresa. Gerencia estratégica de costos. Por estrategia se debe entender como el conjunto de decisiones importantes tomadas y ejecutadas con el fin de lograr las metas y objetivos establecidos por la empresa. Estratégicos son todos aquellos proyectos de inversión que afecten la esencia misma de la empresa con fines de lucro. Por su propia naturaleza, las inversiones son complejas de evaluar,
además por su alto riesgo que llevan implícito y que pueden causar impactos múltiples e importantes en las organizaciones. El proceso de toma de decisiones gerenciales en una empresa. El contador gerencial juega un papel decisivo y preponderante, aunque en muchos casos no toma la decisión final, que es prerrogativa de la gerencia. Sí le corresponde suministrar los insumos necesarios para que la decisión que se tome esté sustentada en función de un adecuado sistema de información gerencial que brinde información veraz, confiable y oportuna para la toma de decisiones. Una mala decisión puede afectar en forma grave la trayectoria y crecimiento de la empresa. Por tal motivo, es muy importante analizar y evaluar de manera previa los diferentes cursos de acción que permitan medir cuantitativamente los resultados previsibles de la decisión que se tome. Las etapas del proceso estratégico son las siguientes. Primero, visualización de la estrategia. Segundo, su formulación. Y tercero, su ejecución. La primera etapa, la visualización de la estrategia, se origina usualmente con la definición de la misión y visión de la empresa, es decir, la razón de ser de una empresa y el motivo para el cual existe. Por lo que se debe preguntar, ¿cuál es el propósito o razón de ser de una empresa? La segunda etapa es la formulación de la estrategia. Una vez definida la misión y visión de la empresa, la segunda fase del proceso estratégico es diseñar la estrategia global de la empresa, o sea, se refiere a las diferentes opciones o alternativas estratégicas que se disponen en base a dar respuesta a las numerosas presiones e influencias identificadas en el análisis estratégico. Para formular la estrategia es necesario optimizar el proceso de asignación de los recursos de la empresa, con el fin de lograr los objetivos definidos en la misión. La tercera etapa es la ejecución de la estrategia. Consiste en hacer realidad los planes estratégicos formulados y debe fundamentarse en una eficiente administración de los recursos con que cuenta la empresa. Es un proceso complejo que necesita de un firme liderazgo y de una habilidad negociadora para poder vender la idea estratégica a todos sus colaboradores. También requiere de una capacidad organizativa que se adapte a los cambios del entorno y que cuente con sistemas de retroalimentación que permitan medir los resultados obtenidos para poder compararlos con los planeados. Objetivo general de la gerencia estratégica de costos. La gerencia estratégica de costos significa gestionar con diligencia el uso de los recursos escasos con que se cuenta, con la finalidad de fortalecer a las empresas y en procura de lograr sus metas establecidas mediante la utilización de la información que genera la contabilidad de costos y que permitan tomar decisiones que incrementen el valor de los accionistas. El propósito estratégico se logra eliminando el despilfarro y desarrollando un compromiso evidente con la racionalidad. No hay ninguna empresa en el mundo que se escapa al compromiso de ser eficiente. En un ambiente de alta competencia, lo normal es que los costos aumenten y que los precios permanezcan constantes o en ocasiones bajen. Por consiguiente, solo sobrevivirán las empresas eficientes. Las amenazas son evidentes y el ambiente es más hostil.
la necesidad de crear ventajas competitivas se convierten en una obligación. Los costos ya no son la base para la determinación de los precios de venta. Al contrario, los precios son la base para determinar los costos. Ya pasó la época en la cual utilidades se lograban mediante la definición de una política de precios. Es la época en la cual las utilidades se deben de lograr mediante el manejo racional de los costos y de los gastos. La rentabilidad es la diferencia entre los ingresos y lo que se invierte para generarlos, menos los costos y los gastos. Los márgenes de utilidad se estrechan cada vez más. En un ambiente de competencia, lo menos discrecional son los ingresos. Solo queda al empresario los costos y los gastos para el logro de sus metas establecidas. Principios básicos de la gerencia estratégica de costos. La gerencia estratégica de costos resulta de la combinación de tres temas fundamentales. Primero, es el análisis de la cadena de valor. Segundo, el análisis del posicionamiento estratégico. Y tercero, el análisis de las causales de los costos. Análisis de la cadena de valor. La cadena de valor se define como el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor que se extiende desde el diseño del producto, continúa durante todas las etapas de su proceso productivo, que van desde la consecución de las fuentes de materias primas a los proveedores de los componentes hasta que el producto terminado llega a la bodega de productos terminados y se entrega finalmente a las manos del consumidor. Posicionamiento estratégico. Una empresa puede competir bien sea manteniendo un liderazgo de costos bajos o bien mediante la diferenciación de productos. Liderazgo en costos. Se logra mediante una política de costos bajos, de buena calidad, brindando un buen servicio y con tiempos cortos de entrega. Si el cliente percibe que lo que recibe es mejor de lo que ofrecen los demás competidores, se crea una ventaja competitiva. Diferenciación de productos. Se logra al cambiar las características estéticas o estilísticas en la presentación del producto o del servicio que lo distingan de los otros competidores. Las empresas que no se aboquen a desarrollar ventajas competitivas tienen un futuro bastante incierto. Análisis de causales de costos. Los costos son causados o impulsados por muchos factores, los que se interrelacionan en forma compleja. Por lo tanto, entender el comportamiento de los costos significa comprender la compleja reciprocidad del conjunto de las causales de costos que funcionan en una situación determinada. Las causales de costos se pueden dividir en dos grandes grupos. Primero, las causales estructurales y segundo, las causales básicas o de ejecución o de manufactura. Dentro de las causales estructurales tenemos, primero, la inversión en maquinaria y equipo en cada una de las etapas de la cadena de valor. Segundo, la capacidad subutilizada de la planta que se origina cuando los niveles potenciales de operación superan los niveles reales, ya que producen costos ociosos. Tercero, ineficiencia en la distribución de la planta que ocasionan tiempos muertos o improductivos.
Cuarto, cambios tecnológicos utilizados en cada etapa de la cadena de valor. Dentro de las causales básicas de ejecución o de manufactura tenemos, primero, los desperdicios y el despilfarro. Segundo, los defectos de los productos que se originan dentro del sistema productivo. Tercero, el costo de los reprocesos de la producción defectuosa. Cuarto, reposición de las garantías del producto. Quinto, devoluciones de los clientes por defectos en la calidad del producto. Sexto, costo de atender las quejas de los clientes. Y séptimo, la complejidad de las líneas de productos o servicios que se ofrecen a los clientes. Si se realiza un análisis de los costos mediante el cual se identifiquen las actividades que agregan valor y las que no agregan valor a la empresa, será posible encontrar la forma de estimular las primeras y de minimizar o eliminar las segundas. De esta manera se buscará el incremento de valor para la organización. La toma de decisiones de costos desde la perspectiva de la situación estratégica de la empresa conduce a responder en forma ágil y rápida ante los cambios que se dan en su entorno. Esto constituye una ventaja competitiva sostenible que a su vez genera mayores retornos sobre la inversión y en consecuencia contribuye a generar más valor a la empresa. ¿Qué se requiere? Primero, lo que necesitan las empresas es un modelo de costos que garantice que todas las actividades agreguen valor y que se realicen eficientemente. La competitividad resulta de hacer bien las cosas y la rentabilidad se logra gestionando con habilidad los recursos. Segundo, se requiere prescindir de lo que no sirve y abrir la puerta para que entre la tecnología de punta. Las empresas deben crear y adoptar los sistemas de información que se requieren para unas condiciones especiales. Es probable que lo viejo no sea lo pertinente. La propuesta consta de dos elementos. Primero, el costeo basado en actividades ABC y la administración basada en actividades ABM. Estos dos elementos son complementarios. El método basado en actividades ABC es un método para calcular confiablemente los costos. Y el método ABM, administración basada en actividades, es un método que pretende a partir de unos costos lograr las metas establecidas. Agradezco de antemano la atención brindada para ver este video que es denominado Gerencia Estratégica de Costos y con la esperanza que les sea de mucha ayuda y utilidad para el curso de costos gerenciales que imparte la UNED. Muchas gracias.